Abandonó a su hijo enfermo para irse con otro hombre. Años después recibió una noticia terrible. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Una casa antigua, con un techo de tejas desgastado y a punto de caerse, era el hogar de Isabela y su hijo, Diego. La vivienda no tenía más que una cama de madera que rechinaba cada vez que alguien se sentaba en ella, y una pequeña estufa de leña que siempre dejaba en el aire un fuerte olor a humo. Diego era un niño delgado y frágil, con unos ojos grandes y profundos, como si en ellos se escondiera un cielo lleno de tristeza. Sufría de una enfermedad cardíaca congénita que mantenía su piel pálida y lo hacía desmayarse si se esforzaba de más. A pesar de todo, Diego adoraba a su madre con todo el corazón. Lo que más lo hacía feliz era cuando ella lo abrazaba y lo acurrucaba, cantándole con su voz áspera pero cálida una canción de cuna. «Mamá, hoy hice un dibujo», exclamó Diego mientras corría hacia ella para mostrarle su obra. «Mira, esta eres tú con un vestido azul clarito, y este soy yo». Isabela, una mujer que rondaba los 30 y tantos, de cuerpo delgado y con unos ojos que reflejaban un cansancio profundo, miró el dibujo y esbozó una leve sonrisa. Pero esa sonrisa desapareció pronto cuando bajó la mirada a sus manos, llenas de durezas y callos. Los días de trabajo duro y agotador le habían consumido el ánimo. «Diego, mamá tiene mucho que hacer ahora. ¿Me lo enseñas luego, sí?», respondió con una voz más fría de lo normal. Diego bajó la mirada, apretando el papel entre sus manos. No entendía por qué últimamente su mamá casi no lo abrazaba ni le daba el beso de las buenas noches. Sin embargo, forzó una sonrisa. «Está bien, mamá. Anda, sigue trabajando. Yo aquí te espero». Isabela suspiró. Su vida se había reducido a preocuparse por las cuentas, el dinero para las medicinas y la enfermedad de Diego. Cada peso que ganaba se le iba en gastos básicos, y cada día sentía el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Ya ni recordaba la última vez que había sentido un poco de alivio. En el pueblo, todos sabían de la situación de Isabela. Doña Carmen, la señora que vendía pan en el mercado, solía mover la cabeza con lástima al verla pasar. Pobre Isabela, criar sola a un hijo ya es difícil, y con el niño tan enfermito, peor, decía. Sí, si ese chiquillo se enferma de nuevo, no sé cómo van a salir adelante, agregaba otra persona. Esas palabras llegaban a los oídos de Isabela como piedras, haciéndola sentirse aún más presionada. Con el tiempo, se volvía más dura e indiferente con Diego. Esa noche, Diego estaba sentado junto a la estufa, esperando que su madre regresara. El reloj marcaba las 8, pero Isabela aún no volvía. De pronto, crack, la vieja puerta de madera se abrió. Isabela entró, con el rostro cubierto de sudor y la ropa oliendo a grasa y humo. Acababa de llegar de su jornada en el restaurante del pueblo. Diego corrió hacia ella de inmediato, con los ojos brillando. «Mamá, ya llegaste. ¿Estás cansada hoy? Hice un poco de sopa. ¿Quieres comer?». Pero Isabela solo lo miró fijamente. Una sensación extraña y fría pasó por sus ojos. «Diego, no me molestes, estoy muy cansada». Diego se quedó paralizado. Sus manos soltaron sin querer la cucharita que sostenía. «Pero, te extrañé mucho. ¿Puedes sentarte conmigo un ratito?». Su voz temblaba. Isabela cerró los ojos, como si intentara contener algo. «Diego, ya eres grande. No tienes que depender tanto de mí». Diego no entendía. Solo tenía 7 años, ¿cómo podía cuidarse solo? «Pero mamá, tú me abrazabas todas las noches». Su voz se fue apagando, llena de dolor. Isabela se levantó de golpe, molesta. «Diego, ya te dije que estoy cansada. No me hagas sentir peor». Diego retrocedió un paso, su pequeño corazón latiendo fuerte, con un dolor punzante. Esa noche, Diego esperó a su madre como siempre. Pero Isabela ya no lo abrazó. Se acostó de espaldas a él y cerró los ojos. Diego se mordió el labio, tratando de contener las lágrimas. No entendía por qué su madre ya no lo quería como antes. «Seguro que solo está cansada».
se dijo a sí mismo. Se cubrió con la manta y susurró solo, «Buenas noches, mamá». No hubo respuesta. A la mañana siguiente, Diego se despertó cuando el sol ya estaba alto. Su madre se había ido temprano. Bajó de la cama, pero en ese momento, un dolor agudo atravesó su pecho. Diego se detuvo, apretándose el pecho con fuerza. Su respiración se volvió rápida y su cuerpo temblaba. No puedo desmayarme, no debo desmayarme, se repetía, intentando arrastrarse paso a paso hacia la mesa para tomar agua. Pero justo cuando extendió la mano, se desplomó. ¡Pum! Una mano lo sostuvo. «Diego, ¿estás bien?», era Santiago, un vecino amable. Diego levantó la vista, con el rostro pálido. «Tío Santiago». Santiago era un hombre de más de 40 años, con barba desaliñada pero ojos muy bondadosos. A menudo ayudaba a Isabela a cuidar de Diego cuando ella estaba demasiado ocupada. «¿Por qué estás solo? ¿Dónde está tu mamá?», preguntó Santiago, preocupado. Diego bajó la cabeza. «Mamá se fue a trabajar. Está muy ocupada». Santiago suspiró y le acarició la cabeza. «Tu mamá te quiere mucho, solo que está pasando por momentos difíciles». Diego apretó el borde de su ropa. «Lo sé, solo quisiera que estuviera conmigo más tiempo». Santiago no supo qué decir. Solo abrazó al niño, dejando que Diego sintiera un poco del calor que poco a poco estaba perdiendo de su madre. Esa noche, Isabela llegó tarde a casa. Entró sin mirar a Diego. Diego miró a su madre, dudó un momento y luego, tímidamente, dijo: «Mamá, hoy me dolió el corazón, el tío Santiago me ayudó». Isabela se detuvo por un instante, pero luego solo asintió con indiferencia. «Ah, sí». Diego sintió como si su corazón fuera apretado con fuerza. Su madre ni siquiera le preguntó si estaba bien. Se mordió el labio y levantó la vista. «¿Me puedes abrazar un ratito?». Isabela se detuvo, lo miró fijamente. 1 segundo, 2 segundos. Luego se dio la vuelta. «Diego, tienes que aprender a valerte por ti mismo». Diego se derrumbó. Isabela fue cambiando poco a poco. Ya no pasaba tiempo con Diego como antes, ya no había noches de cuentos ni abrazos cálidos. Las preguntas cariñosas también se volvieron cada vez más escasas, reemplazadas por suspiros de cansancio y ceños fruncidos de irritación. Diego percibía claramente esa distancia, pero aún intentaba aferrarse a su madre. «Mamá, hoy ayudé a doña Carmen a vender pan y me dio un pastelito». «Cómetelo tú», extendió el pequeño pastel, con los ojos llenos de expectativa. Isabela le echó un vistazo y solo negó con la cabeza. «No voy a comer, cómelo tú». Su voz era fría. Diego no se rindió, tomó la mano de su madre y la sacudió suavemente. «Come otra y un pedacito, por favor». Isabela retiró la mano con fuerza, con una mirada de fastidio. «Diego, ya te dije que no quiero. ¿Puedes dejarme en paz un momento?». Diego se quedó rígido. Nunca había visto a su madre tan enojada con él. Soltó la mano, intentando contener las lágrimas. «Lo siento». Isabela miró a su hijo por un momento y luego solo suspiró y se dio la vuelta. Ese día, Isabela recibió una propuesta. Estaba limpiando en el restaurante del pueblo cuando apareció un hombre, Rubén Sánchez. Tendría unos 40 años, era alto, llevaba un traje impecable, el cabello brillante y un fuerte olor a perfume. Al ver a Isabela, esbozó una leve sonrisa. «¿Entonces tú eres la mujer trabajadora de la que todos hablan?». Isabela levantó la vista, un poco desconfiada. «¿En qué puedo ayudarlo?». Rubén se sentó, despreocupado. «No necesito ayuda. Pero yo puedo ayudarte a ti». Isabela frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Rubén miró lentamente alrededor del restaurante y luego sonrió con desdén. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo?». «¿10 años? ¿20? Y sigues siendo solo una mujer pobre, luchando por cada centavo, ¿verdad?». Isabela apretó los puños, sintiéndose incómoda. «No tengo otra opción». Rubén rió con un aire calculador. «Sí la tienes. Solo que no te atreves a tomarla».
Isabela lo miró fijamente. ¿De qué está hablando? Rubén cruzó los brazos, hablando despacio pero con un tono astuto. Puedo darte una vida con la que nunca has soñado. Dinero, una casa, ropa bonita. No tendrías que trabajar tan duro todos los días. Isabela lo miró con sospecha. Y a cambio, Rubén se recostó en la silla y sonrió de lado. Ya sabes las condiciones, ¿no? Isabela apretó su falda, con el corazón latiendo más rápido. Él quería que dejara atrás su pasado. Quería que se deshiciera de la carga llamada Diego. Esa noche, Isabela no regresó a casa. Diego estaba sentado solo junto a la estufa, abrazando con fuerza el viejo suéter de su madre. Ya era muy tarde. La puerta crujió al abrirse. Isabela entró, con un leve aroma a un perfume extraño. Diego corrió hacia ella, con los ojos brillando. Mamá, ¿dónde estabas? Te esperé muchísimo. Isabela lo apartó suavemente, con voz fría. Diego, ya no me esperes más. Mamá tiene sus propios asuntos. Diego se quedó atónito. Pero, me prometiste que cenarías conmigo. Isabela suspiró y miró la mesa. Solo había una cena sencilla, un tazón de sopa fría y unas rebanadas de pan duro. Frunció el ceño. Diego, tienes que entender que no siempre puedo sentarme a comer contigo. Diego se mordió el labio con fuerza. No necesito nada, solo quiero que estés conmigo. Isabela sintió un leve temblor en su interior, pero lo reprimió. No podía ablandarse. Se dio la vuelta, con voz cortante. Diego, estoy demasiado cansada de esta vida. Diego miró fijamente la espalda de su madre, con el corazón dolorido. Isabela se volvía cada vez más distante. Regresaba tarde con frecuencia, olvidaba preparar la comida, olvidaba preguntar por su hijo. Diego intentaba hacer todo por sí mismo. Él cocinaba solo, aunque sus pequeñas manos eran torpes. Lavaba la ropa él mismo, aunque la espalda de su camisa siempre estaba empapada de sudor. Un día, Diego tuvo fiebre. Estaba acostado en la cama, hecho un ovillo, con la respiración débil. Isabela llegó a casa, lo vio así, pero solo le echó un vistazo y se dio la vuelta. Diego, con lágrimas en los ojos, dijo con voz temblorosa, «Mamá, estoy muy cansado». Isabela se mordió el labio, pero aún así salió. No podía permitir que la debilidad la detuviera. Una noche, Rubén llegó a la casa de Isabela. Se sentó en una silla, se sirvió un vaso de vino y la miró con ojos desafiantes. Entonces, ¿ya lo pensaste? Isabela bajó la cabeza, con la voz ligeramente temblorosa. Diego es mi hijo. Rubén sonrió con desdén. Pero es una carga, ¿no es así? Isabela apretó los labios, sin responder. Rubén tomó un sorbo de vino, con voz grave. Puedes seguir viviendo como una mujer pobre, agotándote por un niño enfermo. O puedes tener una vida nueva. Tú eliges. Isabela apretó su falda, con la respiración agitada. Ya no podía soportarlo más. Quería escapar de la pobreza. Quería vivir. Diego se dio cuenta de que su madre ya no era la misma de antes. Ya no lo abrazaba, ya no le cantaba canciones de cuna por las noches. Las comidas juntos eran cada vez más raras, los abrazos se volvían más lejanos. Diego intentaba de todas las formas posibles traer a su madre de vuelta a su lado. Mamá, hoy aprendí una canción nueva. ¿Quieres que te la cante? Isabela no levantó la vista. Solo respondió con indiferencia. Estoy muy ocupada, Diego. En otro momento, Diego intentó sonreír. Entonces cantaré bajito, así puedes escucharme igual. Comenzó a tararear una melodía suave, pero Isabela no le prestó atención. Se levantó, tomó su bolso y se preparó para salir. Diego se alarmó. ¿A dónde vas, mamá? ¿No has cenado todavía? Isabela se detuvo un instante, pero no se volvió. Tengo cosas que hacer. Pero me prometiste. La voz de Diego se quebró. Isabela cerró los ojos y luego siguió caminando hacia la puerta. Diego se desplomó en el suelo, con lágrimas silenciosas cayendo. Ese día, Diego estaba solo en la pequeña casa, fría y vacía.
Se abrazó el pecho, donde su pequeño corazón latía más rápido de lo normal. Una punzada de dolor se extendió por su torso. No pasa nada, solo tengo que respirar más despacio, se dijo para calmarse, pero el dolor no disminuía. Su respiración se volvió entrecortada, sus manos temblaban. Intentó llamar a su madre, pero nadie respondió. Mamá, me duele mucho. Su voz se fue apagando, pero nadie la escuchó. Diego se desplomó, su respiración se debilitó. Afuera, empezó a llover, con truenos resonando con fuerza. Pero dentro de la pequeña casa, solo había un niño solitario, luchando con un dolor que a nadie le importaba. Diego despertó en un estado de agotamiento extremo. El sol ya estaba alto, pero su madre aún no había regresado. Se bajó de la cama con dificultad, intentando mantener el equilibrio. Cada paso hacía que su corazón sintiera punzadas de dolor. La puerta crujió al abrirse. Isabela entró, con el rostro sin ninguna expresión. Diego respiró hondo y se acercó a su madre. Mamá, ayer me dolió mucho. Te llamé, pero no estabas aquí. Isabela no lo miró a los ojos, solo colgó su bolso en el gancho en silencio. Ya te lo dije, Diego. Estoy ocupada. Diego se mordió el labio, con los ojos enrojecidos. Pero tuve mucho miedo. Solo quería que estuvieras conmigo. Isabela frunció el ceño, con voz impaciente. Diego, tienes que entender que no siempre puedo estar contigo. Diego apretó los puños, con la voz quebrada. Entonces, ¿dónde quieres estar? ¿Con quién? Isabela parpadeó, pero no respondió. Solo se dio la vuelta y entró en la habitación, dejando a Diego allí, completamente perdido. Él se sentó en una silla, abrazándose el corazón que aún le dolía. Desde pequeño, nunca había temido la soledad, porque siempre tuvo a su madre. Pero ahora, parecía que su madre ya no estaba allí. Miró alrededor de la casa. Todo seguía igual, pero ya no había el calor de su madre. Cerró los ojos y susurró para sí mismo. ¿Será que, mamá ya no me quiere? Esa pregunta resonó en su mente, como un susurro desde su corazón que se estaba quebrando. Los días siguientes, Diego comenzó a visitar la panadería de Doña Carmen con más frecuencia. Diego, ven a ayudarme un poco. Doña Carmen era una mujer rellenita, siempre sonriente, y quería mucho a Diego. Diego sonrió levemente y asintió. Sí, señora. Limpiaba las mesas y acomodaba los panes, aunque a veces no podía ocultar su cansancio. Doña Carmen le acarició la cabeza con voz amable. No te esfuerces demasiado, pequeño. Te ves muy pálido. Diego forzó una sonrisa y negó con la cabeza. Estoy bien, no se preocupe. Pero la verdad era que no estaba bien en absoluto. Solo estaba buscando un lugar donde pudiera sentirse amado. Esa noche, Isabela llegó a casa y vio a Diego sentado en el suelo, remendando sus zapatos rotos. Diego, ¿qué estás haciendo? Su voz tenía un dejo de molestia. Diego levantó la vista y sonrió suavemente. Estoy cosiendo mis zapatos. Como ya no me compras zapatos nuevos, lo estoy haciendo yo. Isabela parpadeó, pero no dijo nada. Diego tragó saliva y luego preguntó tímidamente. ¿Puedes abrazarme un ratito? Isabela se quedó inmóvil. 1 segundo. 2 segundos. Luego se dio la vuelta. Diego, ya estás grande. Diego sintió como si alguien le hubiera estrujado el corazón. ¿Acaso ella no había dicho esas palabras antes? Esa noche, Diego soñó que su madre lo abrazaba y le susurraba al oído. Nunca te dejaré. Sonrió en su sueño, pero al despertar, solo había oscuridad fría. Se puso a llorar, pero en silencio. Porque llorar no cambiaría nada. A la mañana siguiente, Isabela se preparaba para ir a trabajar. Diego estaba en la puerta, mirándola. Mamá, ¿hoy podrías volver temprano? Isabela no se volvió, solo respondió, trataré. Pero él sabía muy bien que era una mentira. No volvería temprano. Ya no volvería a estar con él. Diego apretó los puños, su pequeño corazón se contrajo de dolor. Susurró una frase que ni él mismo se atrevía a creer. Tal vez, mamá ya no me necesite.
Isabela estaba sentada en una elegante cafetería, con las manos entrelazadas con fuerza y los ojos llenos de inquietud. Frente a ella, Rubén revolvía lentamente su taza de café, con una sonrisa despreocupada en los labios. Señora Isabela, ya hemos hablado de esto varias veces. Isabela se mordió el labio, sin responder. Rubén dejó la taza sobre la mesa, con una voz grave pero clara. Si realmente quieres una vida nueva, deja de arrastrar esa carga. Isabela apretó el borde de su falda, con la voz ronca. Diego es mi hijo. Rubén soltó una carcajada, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Y esa es la razón por la que eres pobre y estás tan agotada. Isabela apretó las manos con tanta fuerza que las uñas casi se clavaron en su piel. Rubén se recostó en la silla, con un tono ligero. Tú sabes que tengo razón. Puedes seguir soportando una vida de miseria, o puedes vivir con comodidad. Pero para eso, tienes que tomar una decisión. Isabela cerró los ojos, temblando de pies a cabeza. Estaba demasiado cansada. No quería volver a ese ciclo de pobreza nunca más. Pero, ¿abandonar a Diego? No podía. No podía. ¿O acaso, estaba empezando a dudar? Diego estaba acurrucado en un rincón de la casa, abrazando con fuerza una vieja camisa de su madre. La lluvia caía con un golpeteo constante sobre el tejado, y ráfagas de viento frío se colaban por las rendijas de la puerta. No podía dormir. Mamá, susurró, con voz débil. La puerta crujió al abrirse. Diego se sobresaltó y levantó la vista. Isabela estaba allí, con una postura rígida, sus ojos evitando mirar directamente a su hijo. Diego, ven conmigo. Diego parpadeó, confundido. Mamá, ¿a dónde me llevas? Isabela no respondió, solo tomó su mano y lo arrastró. Diego retrocedió un poco, una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Mamá, estoy muy cansado. ¿No podemos esperar hasta mañana? Isabela frunció el ceño y apretó su mano con más fuerza. No, nos vamos ahora mismo. Diego no entendía qué estaba pasando, pero aún confiaba en su madre. Silenciosamente, la siguió, sin saber que este sería el viaje que cambiaría su vida para siempre. El auto avanzaba por un camino lleno de baches, Diego abrazaba con fuerza su pequeña mochila. No sabía a dónde lo estaba llevando su madre. Se giró hacia Isabela, intentando preguntar. Mamá, ¿a dónde vamos? Isabela miraba por la ventana, sin responder. Diego apretó la mochila con más fuerza, su corazón latiendo más rápido. Mamá, que no me digas nada me da mucho miedo. Su voz se fue apagando. Isabela respiró hondo y luego dijo con frialdad. Diego, tienes que ser fuerte. Diego no entendía. ¿Por qué decía eso su madre? El auto se detuvo frente a un edificio grande, con paredes viejas marcadas por el paso del tiempo. La enorme puerta de hierro se abrió lentamente. Diego miró fijamente, un miedo sin nombre creciendo en su interior. Mamá, ¿qué lugar es este? Isabela no miró a su hijo, solo dijo fríamente. Bájate del auto. Diego estaba desconcertado, pero obedeció. Bajó lentamente, sin apartar los ojos de su madre. Dentro de la puerta, una mujer de mediana edad esperaba. Miró a Diego y luego se dirigió a Isabela. ¿Este es el niño? Isabela asintió ligeramente. Diego sintió como si su corazón dejara de latir. Mamá, ¿qué está pasando? Isabela respiró hondo y se agachó, colocando una mano sobre su hombro. Diego, ya no puedo cuidar de ti. Diego se quedó petrificado. Mamá, ¿qué estás diciendo? Isabela giró el rostro, evitando la mirada de su hijo. Mamá, tengo que vivir mi vida. Diego comenzó a temblar, su respiración acelerada. Mamá, ¿me estás abandonando? Isabela apretó los puños, pero no se dio la vuelta. Diego gritó y se aferró a su ropa. Mamá, te lo suplico, no me abandones. Lloró con sollozos, sus manos aferrándose a su madre como si al soltarla la perdiera para siempre. Isabela se mordió el labio y cerró los ojos con fuerza. Apartó las manos de Diego con brusquedad, su voz fría como el hielo. Estarás bien.
Adiós, Diego. Diego cayó al suelo, las lágrimas corriendo por su rostro. Corrió tras ella, pero la puerta de hierro se cerró frente a él. Mamá, vuelve, por favor, mamá. Pero Isabela no se volvió. Subió al auto y desapareció en la oscuridad. Diego se derrumbó, gritando y llorando en desesperación. Había sido abandonado. Completamente. Ya no había nadie que lo quisiera. La mujer de mediana edad se acercó, mirándolo con ojos fríos. Levántate, pequeño. Aquí a nadie le gustan los niños que lloran. Diego ya no escuchaba nada. Solo podía abrazar su corazón, donde el dolor era más intenso que cualquier otro que hubiera sentido antes. Susurró, con una voz tan baja que solo él podía escucharla. Mamá, ¿por qué me abandonaste? Nadie respondió. Solo había un niño solitario, abandonado en la fría oscuridad. Diego estaba acurrucado en una vieja cama de hierro, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar toda la noche. La habitación estrecha albergaba a más de 10 niños, y el ruido de las conversaciones resonaba por todas partes, pero él ya no tenía ánimo para prestar atención. Un chico mayor, de unos 12 años, se acercó. Tenía el cabello negro y desordenado, y unos ojos penetrantes. Oye, pequeño, ¿eres el nuevo? Diego asintió, con la voz ronca. Sí. El chico soltó una risita y se giró hacia los otros niños. Miren esto. Con esa pinta, seguro que es un débil. Todos estallaron en carcajadas. Diego bajó la cabeza, apretando con fuerza el borde de su ropa. No estaba acostumbrado a tanta dureza. En casa, aunque su madre fuera fría, al menos la tenía. Pero ahora, no había nadie a su lado. Ese mediodía, repartieron la comida. Un plato de arroz frío con unas pocas verduras marchitas. Diego miró fijamente la bandeja, con una sensación amarga subiendo por su garganta. Recordó las comidas simples que su madre solía preparar. Aunque eran pobres, al menos eran cálidas. Iba a comer, pero una mano ruda le arrebató la bandeja. Diego levantó la vista y se encontró con el chico de antes, Javier. Javier sonrió de lado, levantando la bandeja. Cambié de opinión. Hoy quiero comer doble. Diego, alarmado, dijo, eso es mío. Javier ladeó la cabeza, con tono desafiante. Entonces quítamelo, débil. Diego se mordió el labio, su pequeño corazón latiendo con fuerza. Pero no podía hacer nada. Era demasiado débil. Tenía demasiado miedo. Javier soltó una carcajada y se alejó con la bandeja de Diego. Diego se quedó sentado en silencio, apretando su ropa con las manos, intentando no llorar frente a ellos. No debía llorar. En ese lugar, si mostraba debilidad, lo aplastarían. Diego no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su madre dándole la espalda, la puerta de hierro cerrándose de golpe frente a él, y asimismo gritando y llorando en vano. Abrazó con fuerza la vieja camisa de su madre, preguntándose, ¿mamá me extraña? ¿Se arrepentirá? No había respuestas. Solo una oscuridad impenetrable y el canto incesante de los insectos afuera de la ventana. Diego apretó la camisa y hundió el rostro en ella. El olor de su madre aún estaba ahí, pero ella ya no. A la mañana siguiente, mientras Diego se lavaba la cara, Javier apareció de nuevo. Le dio una palmada fuerte en el hombro, haciendo que se tambaleara. ¿Todavía sigues aferrado a esa camisa vieja y rota? ¿Piensas abrazarla toda tu vida? Diego abrazó la camisa con más fuerza, esquivando la mirada de Javier. Javier soltó una risita burlona y le arrancó la camisa de las manos. Diego, desesperado, gritó, «Devuélvemela». Javier levantó la camisa bien alto, riendo a carcajadas. ¿La quieres de vuelta? Entonces quítamela. Diego saltó, intentando recuperarla, pero era demasiado débil. Javier arrojó la camisa al suelo y la pisoteó. Diego se quedó inmóvil, su corazón hecho pedazos. Cayó de rodillas, con los ojos llenos de desesperación. Ya no había nadie que lo quisiera. Diego no comió ni habló con nadie ese día. Comenzó a entender algo. Su madre no volvería.
Nadie lo necesitaba ya. Estaba completamente solo. En los días siguientes, Diego se volvió silencioso. Ya no lloraba, pero tampoco sonreía. Solo se sentaba en un rincón, abrazándose a sí mismo. Los otros niños perdieron el interés en molestarlo. Porque un niño que no se resiste, que no lucha, que no muestra emociones, ya no es divertido. Diego fue desapareciendo lentamente en la oscuridad. Una tarde, Diego estaba junto a la ventana, mirando el camino lejano. Cada día, esperaba algo imposible. Esperaba que su madre regresara. Pero sabía que eso nunca sucedería. Susurró una pregunta que no quería creer. ¿Será que, mamá nunca me quiso? El viento sopló a través de la ventana, llevándose sus débiles susurros. Pero no pudo llevarse el dolor en el corazón de ese pequeño. Diego entendió. Estaba solo en este mundo. Y a nadie le importaba si vivía o moría. Diego comenzó a comprender cuán cruel podía ser este mundo. En el orfanato, no había amor, no había nadie que lo protegiera, y no había lugar para niños débiles como él. Los encargados solo se preocupaban por la disciplina, sin importarles si alguien era golpeado o maltratado. Los niños mayores imponían sus propias reglas. Diego se convirtió en el blanco favorito de ellos. Un mediodía, cuando Diego acababa de recibir su bandeja de comida, Javier apareció de nuevo. ¿Otra vez tú, débil? Su voz estaba llena de burla. Diego bajó la cabeza, sin responder. Javier miró la bandeja de comida y luego sonrió con desprecio. Ya conoces las reglas, ¿verdad? Diego apretó la bandeja con fuerza, con los labios cerrados. Javier le dio una palmadita en la cabeza, fingiendo amabilidad. ¿No dices nada? ¿O crees que hoy tienes derecho a quedarte con tu comida? Diego no quería perder la única comida que tenía, así que retrocedió en silencio, intentando alejarse de Javier. Pero el pie de Javier se interpuso en su camino, haciéndolo tropezar. La bandeja en las manos de Diego cayó al suelo, el arroz y las verduras se esparcieron por todas partes. Todos los niños estallaron en risas. Javier pisó la bandeja, aplastando la comida bajo su pie, y sonrió de lado. Ahora nadie tiene comida. Diego miró la comida sucia en el suelo, con las manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza, su respiración era entrecortada. ¿Por qué es así? ¿Por qué nadie me ayuda? Apretó los puños, pero no pudo hacer nada. Porque era demasiado débil. Porque no tenía a nadie que lo protegiera. Ese día, cuando Diego quedó solo en el patio, el dolor volvió a atacarlo. Su pecho se apretó, respirar le costaba. No puedo desmayarme, no puedo, se apoyó contra la pared, aferrándose a su ropa con ambas manos. Pero nadie vino a ayudarlo. Los otros niños solo miraban desde lejos, algunos incluso se burlaban. Otra vez está fingiendo. Parece que se va a morir. Diego apretó los dientes, intentando soportar el dolor. Finalmente lo superó, pero su cuerpo estaba cada vez más débil. Sabía que, si no se fortalecía, moriría en ese lugar. Esa noche, Diego estaba sentado solo en su cama, con la mirada vacía. Miró fijamente sus pequeñas manos. Era demasiado débil. No quería seguir viviendo así. Tenía que cambiar. Aunque no tuviera a su madre, aunque no hubiera nadie a su lado, debía seguir viviendo. No podía morir en ese lugar. Diego apretó los puños y, por primera vez en su vida, tuvo una determinación clara. No dejaría que nadie lo pisoteara nunca más. Diego observaba todo a su alrededor, aprendiendo a evitar problemas. No desafiaba a nadie, tampoco intentaba resistirse más. Pero ya no era el niño que solo agachaba la cabeza y soportaba. Silenciosamente, buscaba adaptarse. Aprendió a leer libros, porque sabía que el conocimiento era la única forma de escapar de ese lugar. Cada noche, cuando los demás niños dormían, se escabullía a la pequeña biblioteca, tomaba prestados libros y estudiaba por su cuenta. Aunque lo golpearan, aunque le robaran la comida, no se rendía. Porque sabía que debía ser más fuerte. Un día,
Javier se dio cuenta de que Diego ya no era tan fácil de intimidar. ¿Crees que puedes vivir tranquilo aquí sin seguir mis reglas? Diego lo miró con calma, pero no dijo nada. Javier sonrió con desprecio y, de repente, le dio un puñetazo directo en el estómago. Diego se dobló, el dolor recorriendo todo su cuerpo. Pero no lloró. Javier frunció el ceño. ¿No tienes miedo? Diego levantó la vista, sus ojos llenos de determinación. No te tengo miedo nunca más. Javier se quedó inmóvil por un momento, pero luego soltó una risa seca. Está bien, te voy a enseñar que aquí no hay lugar para los tercos. Le dio una fuerte patada a Diego, pero este no emitió ni un solo sonido. Los niños alrededor miraban, pero nadie intervenía. Porque todos conocían la ley del orfanato. Los débiles serán eliminados. Diego se abrazó el estómago, todo su cuerpo dolía. Pero no se rindió. Ya había soportado demasiado. Desde ese día, Diego dejó de ser el niño débil. Comenzó a entrenar su cuerpo, aunque éste no se lo permitiera. Corrió, practicó respirar, para mantener su corazón fuerte. Aprendió a protegerse, aprendió a leer libros para tener la oportunidad de salir de ese lugar. Ya no dejaba que la desesperación lo consumiera. Porque había decidido, no moriría en ese lugar. No caería como lo hizo su madre alguna vez. Una noche, Diego soñó con su madre. Ella lo abrazaba y le susurraba al oído. Lo siento, Diego. Sonrió en su sueño, pero al despertar, solo había una noche fría. Diego cerró los ojos lentamente y susurró una última frase. Mamá, ya no te esperaré más. Desde ese momento, Diego dejó ir completamente su pasado. Viviría, pero no para esperar a nadie más. Pasaron muchos años, y Diego ya no era el niño débil y fácil de intimidar. Aprendió a sobrevivir, a protegerse. Aunque su cuerpo seguía siendo frágil, aunque su enfermedad cardíaca siempre fuera una amenaza, su voluntad ya no se doblegaba fácilmente. Los golpes de Javier y los otros niños ya no lo asustaban. Cada vez que caía, se levantaba más fuerte. No se resistía inútilmente, pero tampoco agachaba la cabeza con humillación. Diego sabía que, si quería escapar del orfanato, debía tener algo en qué apoyarse. No tenía padres, no tenía a nadie que lo protegiera. Pero tenía su inteligencia. Cada noche, cuando todos dormían, se escabullía a la biblioteca y leía los libros viejos. Leyó sobre el cuerpo humano, sobre medicina, sobre enfermedades del corazón. Quería entender su propia enfermedad, saber por qué había nacido tan débil. No quería ser alguien cuyo destino estuviera predeterminado. Un día, Javier lo encontró leyendo en la biblioteca. Sonrió con desdén y le arrancó el libro de las manos. ¿Qué demonios estás haciendo? Diego mantuvo la calma, su voz serena. Leyendo un libro. Javier miró el título del libro y soltó una risa burlona. ¿Crees que estudiar para ser doctor va a cambiar tu destino? Deja de soñar. Diego lo miró directo a los ojos, con voz firme. No estoy soñando, lo voy a lograr. Javier soltó una carcajada despectiva y, de repente, arrojó el libro al suelo, pisándolo. Escucha, Diego, solo eres un niño abandonado, un inútil con un corazón defectuoso. ¿Crees que a alguien le importa lo que hagas? Diego no respondió, solo se agachó en silencio y recogió el libro. Lo limpió del polvo y se alejó sin decir una palabra. No necesitaba probarles nada a ellos. Lo probaría con hechos. Aunque su voluntad era fuerte, el cuerpo de Diego no podía traicionar la verdad. Los dolores de corazón seguían llegando de forma inesperada, haciéndolo caer. Pero cada vez, apretaba los dientes y soportaba, sin dejar que nadie viera su debilidad. Mientras siga respirando, no me detendré. Esa era la promesa que se hacía a sí mismo cada día. Un día, el señor Fernando, un maestro voluntario que llegó al orfanato, descubrió a Diego leyendo un libro. Se acercó, curioso, y preguntó: ¿Qué estás leyendo, pequeño? Diego levantó la vista, un poco desconfiado. Un libro de medicina. Fernando miró la página, sorprendido.
¿Tú entiendes estas cosas? Diego asintió, con voz seria. Estoy aprendiendo solo. Quiero ser doctor. Fernando sonrió con bondad, sus ojos llenos de calidez. ¿De verdad? Ese es un sueño hermoso. Diego se sintió sorprendido. Nadie le había dicho antes que su sueño era algo hermoso. Estaba acostumbrado a las burlas, al desprecio. Pero Fernando no se rió de él. Desde ese día, Fernando comenzó a prestarle más atención a Diego. Le traía libros nuevos, le explicaba las cosas que no entendía. Por primera vez, Diego sintió algo que había olvidado hacía mucho, la atención sincera de otra persona. No era lástima, no era falsedad, solo era alguien que creía que él podía lograrlo. Tras años de ser aplastado, Diego finalmente tenía un camino. Ya no estaba perdido sobre su futuro. Se convertiría en doctor. Salvaría a niños débiles como él. Y, lo más importante, no dejaría que su pasado lo arrastrara hacia abajo nunca más. Viviría por sí mismo. Una noche, Diego se sentó solo, mirando el cielo lleno de estrellas. Recordó los viejos días, cuando su madre aún lo abrazaba. Esos recuerdos estaban demasiado lejanos. Ya no le guardaba rencor a su madre. Pero tampoco esperaba nada de ella. Su madre había elegido su propio camino. Y él elegiría el suyo. Sin madre, sin pasado, solo un Diego nuevo, más fuerte, no atado por el dolor antiguo. El año en que Diego cumplió 18, dejó el orfanato con una bolsa de ropa vieja y unas pocas monedas. Nadie lo despidió, a nadie le importaba a dónde iría. Javier, el que lo había atormentado durante tantos años, se rió con desprecio al verlo cruzar la puerta. ¿Crees que podrás hacer algo allá afuera? Este mundo no es para tipos como tú, Diego. Diego lo miró directo a los ojos, su voz tranquila. No voy a volver aquí nunca más. Javier no respondió, solo miró la espalda de Diego mientras se alejaba, con un leve temblor en los ojos. Y así fue como Diego se marchó, sin mirar atrás ni una sola vez. La vida allá afuera no era nada fácil. Diego no tenía dinero, no tenía a nadie que lo ayudara, no tenía nada más que su determinación y el conocimiento que había adquirido por su cuenta. Buscó un pequeño hospital, con la esperanza de poder conseguir cualquier trabajo. ¿Qué experiencia tienes?, preguntó una enfermera mayor. Diego asintió y le mostró las notas que había escrito durante años. La enfermera abrió el cuaderno y se sorprendió al ver las líneas pulcras, los detallados bocetos anatómicos. ¿Tú aprendiste todo esto solo? Diego asintió, con una mirada llena de determinación. Quiero ser doctor. La enfermera lo miró por un momento y luego asintió ligeramente. Bien, siempre necesitamos gente con voluntad como tú. Y así, Diego comenzó su primer trabajo en el hospital, un pequeño asistente en la sala de emergencias. El trabajo era agotador y estresante. Diego hacía de todo, desde limpiar, vendar heridas, hasta observar cirugías. Los doctores apenas lo notaban, solo lo veían como un empleado temporal. Pero Diego no se rindió. Cada noche, después de terminar su turno, se colaba en la biblioteca del hospital y estudiaba página tras página de libros de medicina. Tomaba notas, dibujaba partes del cuerpo, investigaba sobre enfermedades del corazón, la dolencia que lo había perseguido toda su vida. Se esforzaba el doble, el triple que los demás. Porque sabía que, si caía, nadie lo levantaría. Un día, el doctor Carlos Ramírez, jefe del departamento, un hombre estricto y severo, vio por casualidad a Diego leyendo en la biblioteca. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó, con voz de desaprobación. Diego se sobresaltó, pero respondió con calma. Estoy estudiando, quiero entender mejor las cirugías de corazón. Carlos entrecerró los ojos y miró las notas sobre la mesa. Tomó una hoja y vio los dibujos anatómicos trazados con una precisión asombrosa. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo: Mañana, vienes conmigo al quirófano. Diego abrió los ojos de par en par. ¿En serio? Carlos asintió, con voz seria. Quiero ver qué tan rápido puedes aprender.
Diego sintió que su corazón latía más rápido, no por su enfermedad, sino por la esperanza que sentía por primera vez en su vida. A la mañana siguiente, Diego estaba al lado del doctor Carlos, vestido con una bata blanca, observando atentamente. Delante de él había un paciente con insuficiencia cardíaca, acostado en la mesa de operaciones. Carlos se giró hacia Diego y le hizo una pregunta inesperada. Dime, si fueras tú, ¿qué harías primero? Diego no dudó y respondió de inmediato. Primero, hay que revisar el estado de las arterias coronarias para determinar el grado de obstrucción. Si el paciente corre riesgo de un paro cardíaco, habría que colocar un stent o realizar una cirugía de bypass coronario. Carlos se sorprendió un poco, pero no dijo nada. Solo asintió ligeramente y continuó con su trabajo. Pero en su interior, empezó a reconocer a este joven. Tras la cirugía, Diego estaba en la azotea del hospital, mirando el cielo lleno de viento. Por primera vez, sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Ya no era el niño abandonado. Ya no era el débil pisoteado. Había encontrado su camino. Y su madre, Diego ya no pensaba en ella. No había odio. No había espera. Solo un vacío infinito. Un día, mientras Diego trabajaba, una enfermera lo llamó a la sala de emergencias. Doctor Diego, tenemos un paciente en estado crítico. Diego corrió rápidamente, pero al ver a la persona en la camilla, se detuvo en seco. La mujer yacía allí, con el rostro demacrado, el cabello mucho más gris, el cuerpo delgado y agotado. Diego sintió que el mundo entero se derrumbaba en un segundo. Esa paciente era su madre. Diego había cerrado la puerta al pasado, pero el pasado nunca lo había dejado ir. La madre que lo abandonó ahora estaba allí, esperando un milagro. ¿Y Diego, la salvaría o la dejaría enfrentar las consecuencias de lo que había hecho? Diego se quedó inmóvil. Frente a él, la mujer estaba en la cama del hospital, su cuerpo frágil y pálido, los ojos cerrados, la respiración débil. El doctor jefe, Carlos, se acercó y puso una mano en su hombro. ¿Estás bien, Diego? Diego tragó saliva, sin apartar la mirada de la mujer en la cama. Isabela, la que lo había abandonado. La que le dio la espalda en medio de la desesperación. Y ahora, ella necesitaba su ayuda. Una enfermera entró, con voz apresurada. La paciente se llama Isabela López, 52 años. Tiene insuficiencia cardíaca en etapa terminal, el cuerpo debilitado por desnutrición prolongada. Diego soltó una risa amarga en su mente. ¿Insuficiencia cardíaca? Qué irónico, la misma mujer que abandonó a un hijo con un corazón enfermo ahora luchaba contra esa misma enfermedad. Isabela abrió los ojos lentamente. Miró a su alrededor, con el rostro lleno de desconcierto y miedo. Balbuceó. ¿Yo, dónde estoy? Diego respondió con calma, su voz desprovista de emoción. Estás en el hospital. Isabela parpadeó y luego giró lentamente hacia él. Cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, el mundo pareció congelarse. Ella se quedó atónita, los labios temblando. Diego, ¿eres tú? Diego no respondió, solo la miró fijamente. Isabela intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho la hizo caer de nuevo, respirando con dificultad. No, no puede ser. Susurró, como si no pudiera creer lo que veía. Diego apretó los puños, su voz fría como el hielo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad, madre? Isabela rompió a llorar, las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Te lo suplico, hijo. Perdona a tu madre. Sé que me equivoqué. Diego soltó una risa seca, sus ojos sin un ápice de vacilación. ¿Ahora te das cuenta de eso? Isabela tomó su mano, con la voz entrecortada. No me queda nadie más, Diego. Rubén me abandonó. Lo perdí todo. Me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? Diego apartó la mano de ella con brusquedad, su voz cortante. ¿Quién crees que soy? ¿Un niño que todavía espera que su madre regrese? Isabela se quedó paralizada, el rostro pálido. Diego dio un paso atrás, mirando a la mujer que alguna vez fue todo su mundo, pero que también destruyó su infancia.
Tú me abandonaste una vez. Ahora me toca a mí. Carlos, que estaba cerca, miró a Diego con una expresión indescifrable. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Diego respiró hondo y respondió con firmeza. Voy a salvarla. Isabela levantó la vista, los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Tú, me vas a salvar? Diego la miró fijamente, sus ojos aún fríos. Soy doctor, y no abandono a mis pacientes. Isabela rompió a llorar de nuevo, intentando tomar su mano, pero Diego ya se había dado la vuelta. Ya no era el niño que solía suplicarle un abrazo a su madre. No hacía esto por ella. Lo hizo por sí mismo. Una semana después, se llevó a cabo la cirugía. Diego estaba en el quirófano, con los ojos absolutamente concentrados. Carlos lideraba, pero permitió que Diego participara en cada paso importante. Diego, ahora tienes que decidir. ¿Vamos a reemplazar la válvula del corazón o intentamos repararla? Diego miró la pantalla cardiovascular, su voz segura. Reemplazar la válvula. Si solo la reparamos, el riesgo de recaída será muy alto. Carlos asintió satisfecho y dio la señal para continuar. Todo transcurrió en un silencio absoluto, solo se escuchaba el ritmo constante del corazón en el monitor. Y entonces, el corazón está funcionando estable, informó otro doctor. La cirugía había sido un éxito. 2 días después, Isabela despertó en la sala de recuperación. Abrió los ojos, miró el techo blanco y luego giró lentamente la cabeza buscando a Diego. Él estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Isabela rompió a llorar. ¿Todavía estás aquí? Diego no respondió, sus ojos estaban completamente tranquilos. Isabela extendió la mano hacia él, su voz temblorosa. Diego, te lo suplico. Dame una oportunidad. Diego la miró por un largo rato y luego caminó lentamente hacia ella. Puso su mano sobre la de ella y susurró. Tu oportunidad se acabó hace mucho tiempo. Isabela se congeló, sus ojos abiertos de par en par por la conmoción. Diego soltó su mano y dio la vuelta para irse. Diego había salvado a su madre, pero no podía salvar el pasado. Isabela quería ser perdonada, pero ¿había aún alguna oportunidad para ella? La historia llegaría a su fin en la próxima entrega. Isabela había sobrevivido. Tras la cirugía, sentía claramente que su corazón latía más establemente, algo que pensó que nunca volvería a suceder. Pero lo único que le impedía respirar no era la enfermedad del corazón, sino la mirada de Diego. Esa mirada ya no tenía odio, pero tampoco amor. Era fría, distante, como si entre ellos hubiera un abismo imposible de llenar. Un día, Diego entró en la habitación del hospital. Isabela, nerviosa, se apresuró a sentarse. Diego, ¿viniste? Diego asintió ligeramente, pero no se acercó. Isabela apretó la sábana con fuerza, sus labios temblando. Yo, quiero hablar contigo. Diego permaneció en silencio, esperando. Isabela rompió a llorar, su voz entrecortada. Sé que me equivoqué, sé que te abandoné, que hice cosas imperdonables. Pero, hijo, no me queda nadie. Diego apretó ligeramente el puño, su voz tranquila. ¿Qué quieres que haga? ¿Que olvide todo el pasado? Isabela lloró con sollozos, negando con la cabeza. No, no me atrevo a pedir eso. Solo, quiero que me dé una oportunidad. Lo he perdido todo, no tengo nada, Diego. Diego soltó una risa seca, sus ojos sin emoción. ¿Alguna vez pensaste que yo también lo perdí todo? Isabela se quedó rígida, mirando a su hijo en silencio. Diego dio un paso adelante, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Dices que no te queda nadie, pero alguna vez me tuviste a mí. Dices que lo perdiste todo, pero alguna vez tuviste una familia. Y aún así, tú misma lo arrojaste todo por la borda. Isabela rompió a llorar, inclinando la cabeza hacia abajo. Diego respiró hondo y continuó. Te supliqué que no me abandonaras. Pero no dudaste, ni siquiera miraste atrás. Isabela se aferró al pecho, las lágrimas cayendo sin parar. Me arrepiento, realmente me arrepiento.
Diego cerró los ojos, respiró profundamente y luego los abrió para mirarla fijamente. Pero ahora, ¿qué significa el arrepentimiento? Isabela no pudo responder, solo sabía llorar, porque entendía que hay errores que nunca se pueden reparar. Después de un largo rato, Diego dijo con calma: Te salvé, no porque seas mi madre, sino porque soy doctor. Isabela apretó los labios, sin atreverse a mirar a los ojos de su hijo. Diego continuó, su voz grave pero decidida. ¿Quieres que te perdone? Ya no te odio, pero tampoco puedo verte como mi madre otra vez. Isabela se quedó atónita, su rostro pálido. Diego, te lo suplico. Diego se puso de pie, mirándola por última vez. Tienes que enfrentar tu propio pasado. Yo no puedo ayudarte con eso. Luego dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Isabela sola con su arrepentimiento desbordante. Tras ser dada de alta, Isabela intentó contactar a Diego, pero él nunca respondió. Buscó el hospital, permaneciendo afuera durante horas solo con la esperanza de verlo. Pero Diego nunca salió a encontrarse con ella. Un día, Carlos vio a Isabela sentada en un banco frente al hospital. Suspiró y se acercó para preguntarle: ¿Qué sigues esperando? Isabela levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. Solo quiero hablar con mi hijo, aunque sea una vez más. Carlos la miró por un largo rato y luego dijo lentamente: Diego ha pasado por demasiado dolor. Sobrevivió sin ti. Ahora, no quiere volver a mirar al pasado. Isabela se tapó el rostro con las manos, llorando desconsoladamente. Había perdido a su único hijo, y no existía nada en el mundo que pudiera cambiar esa realidad. Era consciente de que Diego jamás regresaría a su lado. Aún así, sentía la necesidad de hacer algo que, de algún modo, le diera algo de paz, aunque fuera solo un poco. Comenzó a buscar hogares de acogida y refugios para niños, y dedicó los últimos años de su vida a cuidar a pequeños que, como Diego alguna vez, no tenían padres ni un hogar. Pasó el resto de sus días intentando enmendar sus errores, aunque en el fondo sabía que nada de eso sería suficiente. Diego nunca volvió a ver a su madre. Se convirtió en médico y continuó salvando vidas con dedicación y entrega. Llevó una existencia llena de propósito, pero nunca volteó la vista hacia atrás. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el balcón del hospital, Carlos se acercó despacio y le preguntó en voz baja: ¿Alguna vez pensaste en buscar a tu mamá? Diego se quedó en silencio unos segundos antes de negar suavemente con la cabeza. El pasado ya está cerrado para mí, respondió con serenidad. Carlos asintió sin decir una palabra más. Ambos se quedaron allí, en silencio, mirando el horizonte que se extendía a lo lejos. Diego sabía que había soltado todo lo que lo ataba. Ya no era el niño que anhelaba un abrazo o un poco de amor. Había dejado atrás el dolor que lo marcó durante tanto tiempo. Ahora solo tenía por delante su camino, y seguiría adelante sin volver la vista atrás. Isabela lo perdió todo a causa de las decisiones equivocadas que tomó. Diego logró superar su pasado y vivir una vida llena de significado. No guardaba odio en su corazón, pero tampoco había olvidado. La historia no termina con una felicidad completa, pero sí con un cierre justo. Porque hay errores que no pueden deshacerse y heridas que, aunque sanen, dejan cicatrices que permanecen para siempre. Esta es una lección profunda sobre el amor, el perdón y las consecuencias de nuestras decisiones. Isabela, por perseguir el dinero y el reconocimiento, se alejó de su único hijo, y al final, tuvo que afrontar una vida llena de remordimiento y soledad. Diego, a pesar del dolor y el abandono, se levantó con fuerza, y no permitió que su pasado lo definiera. Perdonó, pero jamás olvidó, porque hay errores que no se pueden corregir. Esta historia nos recuerda que los lazos de sangre y el amor familiar son lo más valioso que tenemos, y que si se pierden, puede que nunca haya una segunda oportunidad para recuperarlos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días.
Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.